Bienvenidos, bienvenidas a Tech and Fun, análisis técnico y fundamental. Hoy traigo un vídeo interesante sobre las empresas tecnológicas chinas que también cotizan en el mercado americano, en el Nasdaq. Como podéis ver en pantalla, podemos rastrear el comportamiento de estas empresas a través del ETF CQQQ. El QQQ, como sabemos, es un fondo, un ETF que sigue el comportamiento, rastrea el comportamiento como un fondo de las 100 empresas más fuertes del Nasdaq 100. De acuerdo, ¿qué ha ocurrido? En febrero, a mediados de febrero, el Nasdaq, el mercado, ha tenido un retroceso importante. En las chinas ha sido aún más importante. Vale. ¿Por qué está pudiendo pasar esto? Es cierto que ha habido una noticia, ¿no? Como que Biden ha amenazado a que las empresas chinas van a tener que salir de Wall Street. Pero esto ya ocurrió con Trump. Trump también amenazó con ello y quedó todo en agua de borraja. Bien, ¿por qué esta vez iba a tener que ser más en serio? En su día se le criticó a Trump, ¿no?, por su política agresiva contra China, falta de diplomacia. Vemos que Biden está también teniendo esa falta de diplomacia. Está igual a lo mejor incluso más, ¿no? Eso que lo juzgue cada uno. Y el caso, vamos a números, porque yo estas noticias creo que se nos escapan a nuestra capacidad de análisis. No tenemos datos reales de lo que se está gestionando realmente en el gobierno americano. Si esto se va a llevar a cabo, son simples amenazas, un poco de presión diplomática. Sí es bien cierto que las empresas chinas son bien opacas. Y recordamos lo que ocurrió con Baba, la desaparición de Jack Ma, el CEO, su caída en bolsa, inestabilidad, en definitiva, inestabilidad de las empresas tecnológicas chinas que cotizan en el Nasdaq, en el mercado americano. A mí se me escapa mucho, no sé lo que están tramando en la Casa Blanca, no sé qué estarán tramando a nivel legislativo, se me escapa, se nos escapa, tenemos que ser conscientes. Entonces, tratando de agarrarnos a lo más palpable, los números. Veamos, muestro en pantalla el QQQ, el ETF que representaría al Nasdaq 100, que lo rastrea, y con las velas azules y grises tenemos al CQQQ, al de las empresas chinas más importantes del Nasdaq, ¿vale? Muy bien, estoy señalando en pantalla mediados de febrero, donde empezó esa fuerte caída, esa corrección en el Nasdaq, de un 11,8% de máximos a mínimos, y en el CQQQ, en cuanto a las chinas, vemos que la caída fue de un 25 casi, un 24,3%, ¿vale? Más del doble. Han sufrido, y los que estéis invertidos en empresas chinas que cotizan en Nasdaq, lo habréis visto en vuestra cartera. Las chinas han sufrido mucho más esa corrección, ¿vale? Y además, si nos fijamos aquí, el QQQ, el Nasdaq 100, ha vuelto ya a sus niveles anteriores, incluso superándolos, ¿vale? Ha vuelto a hacer máximos. En cambio, las empresas chinas están muy lejos todavía de volver a los niveles anteriores de cotización. Veámoslo en porcentaje. De hecho, esa caída del 24% no ha sido lo máximo, sino que luego han ido más. Cuando el Nasdaq ya estaba recuperándose, estos seguían cayendo, las chinas. Y vemos que a los niveles de hoy están igual que en el peor punto de comienzos de marzo, cuando terminó la caída del Nasdaq. En el Nasdaq ha habido una recuperación y en cambio las chinas siguen en esos niveles, en esos precios, en esas cotizaciones. Creo que nos hacemos una idea de cómo está el panorama, ¿no? El Nasdaq se ha recuperado, o relativamente, el Nasdaq 100 por lo menos sí, en cambio las chinas siguen a unos niveles tan bajos como fue el peor momento de la corrección del Nasdaq, ¿vale? Las empresas chinas ahí siguen, en ese mismo punto. Bueno, voy a quitar el CQQQ y vamos a pasar a ver, por ejemplo, JD, para que veáis que están todas muy parecido. Muy bien, JD, ¿cómo se muestra? Muy débil, por debajo de media 200, por debajo de media 21, y si vemos que aquí fue el punto donde rebotó el resto del Nasdaq y ha ido hacia mejor, la empresa china JD para abajo y más para abajo, ¿vale? Y ahora mismo se está mostrando muy débil en corto y en medio plazo. Incertidumbre en cuanto a estas empresas en la actualidad, y no sé si será por esa noticia o por otra razón, eso se me escapa, pero el análisis técnico esto es lo que me muestra. Veamos otra, Baidu, por ejemplo, yendo a las importantes, ¿no? Bueno, si bien Baidu está un poquito mejor, ¿vale? Está débil en corto plazo, pero no está por debajo de media 200. Ahí se supo mantener. Si bien
no siguió el comportamiento del resto del Nasdaq, que ha ido mejorando a partir de esta época, sí que ha tenido otro bajón, pero bueno, se está mostrando ganas de mantenerse relativamente fuerte. Baidu ni tan mal. Veamos Baba. Alibaba. Fijaros, Baba está fatal, aunque bueno, estaba fatal de antes de la caída de febrero. Ya hubo más inestabilidad, ya hubo más polémica, la desaparición del CEO. En definitiva, China y su opacidad, ese sistema tan opaco, creando inestabilidad en el mercado y fastidiando a sus propias empresas. Tencent más de lo mismo, parecido a JD, debajo de la media 200, debajo de la media 21, mostrando debilidad en el corto y ya en el medio plazo. NIO se ha mostrado bastante débil, pero pocos días ha dormido por debajo de la media 200. Aquí tenemos un día, el 15 de abril, y aquí tenemos otro, el 29 de marzo. Falsas rupturas de la media 200, sustos, trampas, a lo mejor para osos, porque aquí dice si pierde media 200, era bastante factible que fuese hacia la siguiente al siguiente soporte, a los 28, incluso a los 22, ¿vale? Esto era factible. Hizo dos amagos y bueno, ahora mismo se está mostrando fuerte. Se ha mantenido por encima de media 200, se ha mantenido ahora mismo por encima de media 21, que lleva desde el 21 de abril. La perdió intradía en la sesión del viernes, pero consiguió dormir por encima de ella al cierre. A eso me refiero con dormir, ¿vale? No obstante, está empezando a dibujar un canal bajista bastante feo, ¿vale? Aunque las medias móviles nos digan que está a medio y largo plazo todavía alcista, si sigue dibujando este canal, sin duda, eso es bajista. Ahora mismo se podría decir que en el medio plazo está empezando a dibujar un canal bajista. Veamos, tiene que romperlo, ¿de acuerdo? De hecho, una línea que en el pasado fue un soporte dinámico, ha estado aquí haciendo un poco de resistencia y ahora, de nuevo, justo cerró por debajo de esta línea que fue un soporte dinámico en el pasado y ahora está haciendo de resistencia. Tendría que romper esta línea y tendría que romper la parte alta del canal bajista que parece querer estar dibujando para que definitivamente, más allá de las medias móviles, considerásemos cierta fiabilidad en NIO en el corto y medio plazo, ¿vale? NIO, fijaros, le ha ido bastante mejor que al resto. Sigue dentro de este canal alcista, muy ancho, claro. Sobre todo podríamos decir que está más bien confirmada esta línea de soporte, aunque la resistencia si bien la tocó varias veces y no pudo con ella. Se está mostrando fuerte en corto plazo, todavía fiable en medio largo, ha tenido una caída fuerte, pero bueno, desde el técnico esto sería como una oportunidad de compra, ¿no? Ver que está fuerte, ver que sigue fuerte y que tiene una gran distancia hasta la parte alta del canal. Desde el precio de cierre del viernes, fijaros, un 32%, un 33% de margen hasta su cierre más alto y hasta su intradía más alto tenemos un 43%. Nada nos asegura que vaya a volver pronto a esos niveles, pero se muestra fuerte y tenemos un gran margen. Desde el técnico, el que mejor veo es a NIO. De acuerdo, quiero pasar al fundamental. He analizado las cuentas anuales, esas cuentas anuales que tanta mala fama tienen, ¿no? De estas empresas chinas tan opacas, de NIO y de NIU, acabado en U. Coches eléctricos, motos eléctricas. Vale, ¿qué empresa de estas dos es más fiable? ¿Cuál tiene más presente? ¿Cuál tiene más futuro? Bueno, siendo esto bastante subjetivo, hemos analizado las cuentas anuales en Tech and Fun y pasamos a verlas, ¿no? Este análisis fundamental. Vamos a ver. Os adelanto que para mi gusto es NIU, acabado en U, NIU, la que más confianza me transmite, ¿de acuerdo? Tanto en el presente como en el futuro más inmediato. Veamos. Pasamos al Excel, y ya sé que es una chapa cuando me pongo con el Excel, pero me parece interesante porque estas dos empresas han sido muy habladas, sobre todo NIO. Ha habido como mucho hype, mucho FOMO también, miedo de quedarse fuera, esto va a la nube, me meto, ¿no? Y ahora mucha gente estamos con esa operación atascada. Si bien se ha hablado también bastante de NIU, acabado en U, el de las motos, creo que no ha habido tantísimo hype, ¿no? No he visto a tantísima gente hablando de esa empresa, aunque también ha sido muy mencionada, muy conocida en los últimos meses. De acuerdo. Empezamos por NIO, acabado en O, ¿de acuerdo? Y NIO, de acuerdo. La nota de Tech and Fun en su análisis fundamental es un 4,67. Es un suspenso, ¿de acuerdo?
Fijaros el resumen. La estructura, bueno, tiene un aprobado. Resultado y rentabilidad suspendido. La solvencia a prueba, liquidez a prueba. Y luego, mirando por ratios, si está interesante, si está jugosa, pues más bien no, ¿de acuerdo? Vamos por partes un poco más detalladamente a explicar por qué le he dado esta visión, esta puntuación a NIO. Suspendida, no me interesa. ¿Por qué? Si bien su activo total ha experimentado una subida impresionante, sobre todo de 2019 hacia 2020, va a seguir creciendo ese ritmo, ha pegado una subida bestial este último año, vamos igual ya tarde. Es interesante que la empresa esté en expansión, es positivo, ¿vale? Que crezca, es positivo para tu inversión en ella. Pero esa pregunta de igual vamos tarde, también muy sorprendente este bajón entre 2018 y 2019. Vemos que también ocurre con el patrimonio neto, si bien ha crecido muchísimo, no tanto como el activo total. Vemos aquí el porcentaje del 2017 a 2020. El activo total se ha multiplicado por más de 5, el patrimonio neto por algo más de 3, ¿de acuerdo? Y lo que llama la atención, 2019, patrimonio neto negativo. ¿Qué ocurrió? Si os fijáis en sus cuentas anuales, o las que permiten que veamos, ese año ya las pérdidas acumuladas acabaron con todo su capital. Un capital más bien basado en la bolsa, en las primas de emisión, en las ampliaciones de capital. ¿Qué es lo que le ha vuelto a hacer tener un patrimonio neto positivo? Han vuelto a sacar acciones a bolsa con prima de emisión, que es lo que le hacen volver a tener fondos propios positivos que cubren todavía esas pérdidas acumuladas que tienen y son cuantiosas. Los números que veis están en yuanes, en la moneda china, en millones de yuanes. Y de acuerdo, vemos el patrimonio neto entre el activo, la autonomía financiera. Pues cada vez es menos pesado los recursos propios respecto al activo total, es decir, cada vez se financian más vía deuda. Eso sí, mirándolo de una forma absoluta desde el año 2017 a 2020, vemos que el comportamiento, pues la tendencia no es clara, ¿de acuerdo? No hay una tendencia clara, pero hay cierta dependencia de la deuda. Aunque en los niveles actuales podemos decir que casi la mitad de su vía de financiación son recursos propios. La mitad deuda, mitad recursos propios, lo que puede ser sostenible, ¿no? De acuerdo, si entramos un poco más a detalle, vemos que lo que es deuda bancaria, la más peligrosa, la más exigible, no es tan alta, ¿vale? Es el 11,6%, siendo la deuda total el 50% de su financiación en el último año, 2020, solamente un 11,6%, solo un 11,6% corresponde a deuda con bancos, con entidades de crédito, ¿vale? Y la tendencia tampoco es clara, porque en 2019 este porcentaje subió muchísimo, claro, debido a que el patrimonio neto era negativo, ¿vale? Entonces su activo dependía muchísimo más de la deuda bancaria, simplemente por este hecho. Veamos el resultado, siempre resultados negativos, ¿de acuerdo? Y además, este 2020 han perdido más que en 2017. Vemos que los resultados negativos son ascendentes, cada vez pierden más. Si bien en 2020 han perdido menos que en 2019, no han perdido tanto, han perdido más que hace 4 años, en 2017, ¿vale? ¿Qué más podemos ver? Volumen de ventas. Bien, están aumentando las ventas bastante, algo positivo. Lo vemos aquí en la línea verde que se ve en pantalla, ¿vale? Crecen las ventas. Crecen que desde 2018 a 2020, en 2017 no vendieron, todavía esta empresa estaba empezando. Han crecido se han multiplicado por más de 3 las ventas, ¿vale? Vemos aquí la cifra de ventas, 4.950 millones de yuanes hasta los 16.000 millones. Bueno, se ha multiplicado, como digo, por más de 3. Positivo, pero también positivo esto, gastos de personal. De 2017 a 2020 ha crecido un 62%. Es menos que el volumen de ventas. Quiero decir, para la actividad de ingresos no han necesitado tanto personal. Y según su crecimiento, que ha sido de un 421%, pues esta gestión de personal también es acertada, eficiente, ¿de acuerdo? Ha crecido mucho más el tamaño de la empresa y su nivel de ventas que el gasto en personal. Por lo tanto, han sido eficientes a la hora de administrar los trabajadores, ¿de acuerdo? La rentabilidad, pues negativa. Cada vez un poco menos negativa, pero todavía negativa. Una empresa que no es rentable. Y, aunque sí bien parece que se va acercando, lo vemos también en las gráficas, no hagáis caso a la verde porque esto se
no debería estar aquí, es porque el patrimonio neto negativo hace que la rentabilidad del accionista salga mal el dato, ¿vale? No ha sido rentable este año, es lo que quiero decir. Bueno, si no, obviando este punto verde aquí alto, vemos que más o menos quieren mejorar su rentabilidad. ¿Cuándo empezarán a hacerlo? No se sabe. Cuando empiecen a vender coches. Sector que, por cierto, está sufriendo muchísimo en esta crisis, en general. Ali Financial, que principalmente se dedica a dar créditos para la compra de coches, veíamos cómo está sufriendo muchísimo la cifra de ingresos de esta empresa, ¿no? Es decir, no solo el sector de coches está sufriendo, sino también las empresas de crédito especializadas en este mercado, ¿no?, de automóviles, están sufriendo muchísimo. Un mercado muy castigado por la actual crisis del COVID. Pasando a la solvencia de NIO. Muy bien, vemos datos pues relativamente positivos, ¿de acuerdo? A corto plazo son bastante solventes, más que solventes, ¿de acuerdo? Tienen liquidez estructural. Es una empresa solvente, no lo era en 2019, pero ahora es muy solvente en 2020, ¿de acuerdo? Y el ratio de endeudamiento, que no es muy alto, ¿vale? No es muy alto el nivel de endeudamiento actual de NIO, ¿vale? Liquidez. Vemos que, según los flujos de caja de NIO, se encuentra en un momento de liquidez inestable, ¿de acuerdo? Porque si bien con sus operaciones en 2020, no en los años anteriores, con sus operaciones ya genera flujos de efectivo positivos, luego después el resultado, después de impuestos, incluso quitándole lo no monetario como la amortización y depreciación, los recursos generados que podemos llamar, son negativos, por eso es una liquidez inestable, ¿de acuerdo? Entonces, de esta mirada no es muy positiva. Mirando la estructura, por los tipos de flujos de caja que tiene, podríamos considerar que en 2017 y 2018 era una empresa en introducción, por eso de no generar dinero con sus operaciones ordinarias, también estar gastando dinero, salida de efectivo por inversiones y entrada de efectivo por vías de financiación ajena. Eso es la estructura de flujos de efectivos típica de una empresa en introducción, lo que era NIO en ese momento. En 2019 se considera que tiene los flujos de caja de una empresa en reestructuración. ¿Por qué? Porque empezó a vender activos. Como hemos visto, fue un año difícil para NIO, que ya las pérdidas acumuladas superaron su capital y se ha tenido que reinvertir, ha tenido que hacer, en este caso, una ampliación de capital con prima de emisión para volver a tener recursos propios. Y en 2020 se muestra ya como una empresa en crecimiento. Sin duda, el cambio de activo, ¿no? Ese aumento del tamaño de la empresa ha sido bestial de 2019 a 2020. Y por sus flujos de caja, también denominaríamos esta empresa en un estado de crecimiento ya no en introducción, ya en crecimiento tras una pequeña renovación. Estudiando el beneficio por acción, podemos ver una tendencia creciente, ¿de acuerdo? Pero estamos en un beneficio por acción negativo, ¿de acuerdo? Y bueno, si seguimos un método científico, los datos que se salen de la regla a veces son obviados, ¿de acuerdo? Aún así veríamos una tendencia ascendente, pero bastante irregular, ¿no? Y yendo a lo más corto plazo, yendo a lo más actual, fijaros qué pedazo de caída. Esto es del pasado. Disculpad un momento. Esto es del pasado jueves, estos resultados, ¿de acuerdo? Esta caída de aquí. Esto es del pasado jueves. Oía personas decir que eran resultados muy buenos los de NIO. Son bastante malos. Son los peores desde el tercer cuatrimestre de 2019. Son los peores de los últimos 6 cuatrimestres, ¿de acuerdo? Son los peores resultados. Si bien ha tenido más ingresos de lo previsto y más ingresos que nunca en este cuatrimestre, sus gastos se han visto muy aumentados y, finalmente, el beneficio ha sido muy negativo, ¿de acuerdo? Entonces, precaución con las voces que analizan solo los ingresos y que no tienen en cuenta el aumento de los gastos. Porque si miramos solo la evolución del beneficio por acción, este ha sido un cuatrimestre muy negativo para NIO.
Si bien los ingresos han aumentado, insisto, sí, eso es positivo, pero los gastos han debido de crecer muchísimo más para tener un beneficio por acción tan negativo, 3 veces peor que el cuatrimestre anterior, ¿de acuerdo? Y mirándolo de una forma absoluta respecto a su industria, pues estamos comparando un beneficio por acción negativo con uno positivo. Por tanto, valoración negativa. Más ratios. No tenemos PER, porque esta empresa no da beneficios, entonces no podemos saber lo cara o barata que está la empresa desde la mirada de sus beneficios. No los tiene. Desde el bolsa libros, desde el tamaño de la empresa y su capital bursátil, su capitalización de mercado, NIO tiene, desde la mirada del ratio bolsa libros, un gran potencial de apreciación del valor, del precio de sus acciones, ¿de acuerdo? Solo desde la mirada del bolsa libros, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta los recursos propios de la empresa. Entonces, mi calificación final es un 4,6. Está muy bien a nivel de endeudamiento, está muy bien cómo está creciendo, es prometedora, es solvente, pero no es rentable y no se sabe cuándo lo será. Por tanto, peligro. Ojo, cuidado. Además es una empresa muy opaca. Continuamos con NIO, motos eléctricas. Pasamos de coches a motos. NIO. Muy bien, su nota, 6,84. Desde ahora anuncio que me parece mucho más interesante y mucho más seguro NIO, ¿vale? Lo hemos visto en el técnico también. También es una empresa creciendo, es más pequeña que NIO, y vemos que está creciendo a unos niveles más sostenidos, menos brutos, pero en la gráfica vemos, pues bueno, esa tendencia sostenida a crecer el activo total. El patrimonio neto lo mismo, creciendo. La autonomía financiera, el peso del patrimonio neto respecto a toda la inversión, creciendo. Bueno, no con una tendencia tampoco muy marcada, ¿no? Muy estable, pero aumentando. No tiene deuda con bancos. Súper interesante, ¿no? Súper interesante. Si estaba esto bonito en NIO, aquí está todavía más bonito, ¿vale? Porque tiene 0 deuda con entidades de crédito. Tiene otro tipo de deudas. Acreedores comerciales y otro tipo de socios, ¿de acuerdo? Es decir, deuda menos exigible, deuda menos peligrosa. Y vemos que es menos de la mitad de toda su inversión. En la actualidad se financia más por recursos propios que por deuda. Pasando al resultado, vemos que es una empresa que desde el 2019 es rentable. Si bien tenía resultados negativos el 17 y el 18, ya lleva 2 años dando resultados positivos. Eso sí, en 2020 un poco más pequeños que en 2019. Hay que tener en cuenta que 2020 ha sido un año especial, ¿de acuerdo? Hay que tener esto en contexto. Vemos que los gastos de personal han aumentado un 75% de 2017 a 2020, pero su cifra de ventas ha aumentado un 217%, se ha multiplicado por más de 3. Por más de 3, ¿de acuerdo? Esto también nos habla de una política eficiente de la gestión del personal. Y si lo comparamos con la expansión de la empresa, que ha aumentado también más de 3, de nuevo podemos ver que la gestión de los gastos en personal ha sido eficiente. Si bien las ventas no han crecido tanto como la inversión total, si tenemos en cuenta la situación difícil del 2020, cómo ha caído todo el consumo, podría ser una lectura relativamente positiva. Rentabilidad. Bueno, 2018 y 2017 no era rentable esta empresa, pero desde 2019 lleva 2 años dando rentabilidad. De acuerdo. Si bien 2020 ha sido menos rentable que 2019, si vemos las cifras a nivel absoluto no están nada mal, ¿de acuerdo? Que la rentabilidad del accionista sea un 17% es una buena cifra, ¿de acuerdo? El resultado del ejercicio dividido entre los recursos propios de la empresa. La rentabilidad de la inversión pues es más baja, evidentemente, de la inversión total, pero es un 9%, no está mal. Y el margen, ¿no? El margen de un casi 7% de las ventas llegan a ser resultados. No está mal ese margen, si bien es menor que en 2019. Solvencia. Vale, es una empresa solvente de forma estructural a corto plazo. Tiene liquidez estructural en el corto plazo. Si bien no tiene un gran nivel de tesorería, como sí tenía NIO, pero claro, no necesita tanta tesorería si no tiene deuda bancaria. No obstante, su pasivo corriente puede hacer frente a él simplemente con dinero en efectivo
aún más del 25%. La solvencia total vemos aquí en la gráfica cómo tiende a aumentar y son niveles muy sanos, ¿de acuerdo? Y el ratio de endeudamiento es muy bajo, ¿vale? Es bajo. Liquidez. De acuerdo, según los movimientos de flujos de efectivo de NIU, acabado en U, esta empresa tiene liquidez suficiente. Está bien, desde 2019, ¿de acuerdo? Vemos aquí que ya tenía recursos generados positivos y que su explotación genera efectivo desde 2017, a pesar de que luego los resultados eran negativos. Su explotación ya funcionaba bien, a pesar de que luego no pasaba los gastos de explotación y el resultado resultaba negativo. Vale. La estructura de esta empresa, de acuerdo con los flujos de efectivo que muestra, ha sido de una empresa en crecimiento desde 2017 a 2019 y ya en 2020 se muestra como una empresa en madurez, puesto que ha ido recortando deuda. Si nos centramos en el beneficio por acción, ¿vale? La tendencia es positiva, si bien muy inestable, ¿vale? Vemos estos altibajos fuertes en la gráfica. Los últimos resultados han sido positivos, ¿de acuerdo? Tanto en ingresos como en el beneficio por acción. Si lo miramos de una forma relativa, no solamente mirando la empresa y su evolución, sí, da beneficios esta empresa, pero su beneficio por acción es muy pequeño y comparado con su industria también, un 10%, ¿de acuerdo? Por ahora, desde la mirada de los beneficios que genera, no se mostraría como una acción interesante, si solo nos fijamos en esto, ¿vale? Vamos a mirar más ratios. Desde el Bolsa Libros, al igual que NIO, se muestra muy interesante. Gran potencial de apreciación, gran potencial de que suba el precio de cotización de esta empresa de acuerdo a la proporción entre capitalización bursátil y el patrimonio neto de la empresa, y todo esto contextualizándolo con la media de la industria, ¿de acuerdo? El PER no lo muestra como una empresa barata. Claro, si da pocos beneficios, el PER es muy alto, ¿vale? Es bastante alto. Bueno, cuando empiece a vender NIO va a ser una empresa muy interesante. Y habiendo visto esto, la calificación 6,8, NIO era 4,7, ¿de acuerdo? Por tanto, prefiero 1000 veces NIO. ¿Por qué? Primero, da beneficios. Tiene menos capitalización bursátil, es una empresa más pequeña. Le veo más potencial aún de apreciación, de crecimiento. Y además, pues eso, me parece una empresa más fiable, más estable, por tener beneficios positivos, por su nivel tan bajo de endeudamiento. Y si bien sus beneficios todavía no son interesantes, son beneficios, ¿de acuerdo? Esto es importante. Volvemos un momento al técnico para sacar, bueno, después de este análisis, ver, ¿está NIO para meterle? Recuerda que esto no es un consejo de inversión ni de gestión de capital, ¿vale? Pero bueno, doy mi opinión. Vale, está en un canal alcista, no ha llegado a mostrarse débil, fuertemente débil en ningún momento, porque no se ha acercado a la media 200 en ningún momento de estos malos meses para las empresas chinas, ¿de acuerdo? Y ahora mismo se encuentra por encima de media 21 y en la parte baja de un canal alcista. Por tanto, sí puede esto considerarse como una buena oportunidad de compra, como unos precios interesantes de compra. Está fuerte en corto plazo y a un precio relativamente barato comparado con sus cotizaciones más anteriores, ¿de acuerdo? El RSI da compra, MACD da compra y tiene las medias móviles aún por debajo del 0, es decir, no se muestra dilatado este precio y podría tener incluso fuerza para subir. Si bien la fuerza del impulso alcista del corto plazo, según el MACD, está disminuyendo su intensidad. Según la mirada del Concord, aquí hubo fuertes ventas de manos fuertes, vuelven a vender los últimos 2 días, las últimas 2 sesiones, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la dilatación del precio, donde suele ya rebotar, si le da por subir tiene todavía mucho recorrido, ¿vale? Hasta los precios donde suele tener ya necesidad de descargar este indicador. Por tanto, no está nada mal la situación fundamental y técnica de NIO. Sigue siendo una empresa opaca, sigue siendo una operación peligrosa por esa inestabilidad que estamos viviendo en este sector, ¿vale? De empresas chinas. NIO, en cambio, la veo más en un canal bajista, ¿de acuerdo?
si bien ha estado por debajo de la media 200 poco, pero ha vacilado más con eso de mostrarse muy débil en largo plazo, ¿vale? No ha llegado a quedarse por debajo, ¿vale? Han sido falsas rupturas. Y ahora está por encima de media 21, lo que sería una muestra de fuerza en el corto plazo. Vale, fuerza en corto plazo, pero viajando en un canal bajista, ¿de acuerdo? Es decir, lo previsible sería que busque esta parte alta y que baje, ¿de acuerdo? Según mi mirada, ¿de acuerdo? Evidentemente puede perfectamente romper esta línea, romper esta resistencia e ir hacia arriba. Ahí rompería, pues, este canal bajista, pero por ahora está dibujando esto. Y con esto terminamos. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta el próximo análisis, hasta la próxima retransmisión de CanFan, análisis técnico y fundamental.